Bienvenidos al repaso de lección para adultos de Escuela Sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En este su canal, Estudiando el Verbo. Como siempre, quiero invitarles para que nos apoyen con su manita arriba y puedan compartir también este material que sin duda es para edificar nuestro carácter y para nuestro crecimiento espiritual. ¿Ya? Así que esta lección es para la lección 9, es para el 27 de mayo del año 2023. Espero me acompañe, ¿verdad? Y puedan ustedes acompañarnos hasta el fin, ¿verdad? Así que vamos a iniciar, como siempre, con una palabra de oración. Queremos que el Padre Eterno, ¿verdad?, nos acompañe en esta hora, que su presencia se pueda sentir, ¿sí? Y cualquier duda que tengamos puede ser disipada por su Espíritu. Así que quiero invitarles ahí donde están para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y te damos honor, porque solamente tú mereces la honra, la gloria y toda la alabanza. En esta hora, Padre Eterno, queremos repasar la escuela sabática para adultos. Queremos que nos acompañes, Padre Eterno, que tu Espíritu Santo se pueda mover libremente con tu servidor y con los que nos van a oír, ¿sí? Una vez que este video se suba a las redes. Gracias, Padre Eterno. Bendice a nuestros lectores, a nuestros suscriptores, para que puedan tomar este material y puedan ser bendecidos por tu palabra. Gracias por todo, Padre Eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Una ciudad llamada confusión es el título de la lección número 9 de esta semana. Vamos, como siempre, a leer, porque tenemos que aprendernos este versículo de memoria, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el último libro, en el capítulo 7, versículo 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cómo se llaman aquellos que están con Jesús? Elegidos y fieles, ¿verdad? Interesante estas dos últimas palabras, ¿verdad?, que nos revela Juan, el apóstol. Dice que los que acompañan o los que están con el Señor son elegidos y fieles. Y vamos a la introducción de esta lección, que es por demás muy interesante. Hace tiempo que no había una lección como esta, ¿verdad? Y yo felicito a los encargados de la conferencia general, que han tenido a bien cambiar un poquito la perspectiva, ¿sí?, o la línea del estudio de la Biblia, ¿verdad? Hoy más que nunca necesitamos saber en qué tiempo estamos y quiénes son los actores. Por un lado, los que están a favor del enemigo de las almas, y por otro lado, los que están a favor de Jesús, ¿verdad? Vamos pues a la introducción. En el capítulo 17, Babilonia
representa a las religiones falsas e idólatras que surgieron en la antigua religión de Babilonia. Esta es la fuente de la idolatría, es la fuente de la apostasía y es la fuente de la mentira. La Biblia dice que se sienta sobre muchas aguas. Esto último significa que tiene representación y poder en muchas naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Apocalipsis 17:15. Sin embargo, Babilonia, por su fornicación, sus falsas doctrinas e idolatría, ¿verdad? Ponen a la luz que todo lo que hacen consiste en engaño y confusión. Y le han negado al mundo conocer el Evangelio eterno y a su autor, Cristo Jesús, quien mediante su obra de expiación en la cruz y en el cielo por nuestros pecados, el cual es el único nombre dado al mundo por el cual podemos ser salvos y tener vida eterna. Hechos 4:12. Esta semana estudiaremos sobre la confusión y el engaño que existirán en los últimos tiempos, siendo representada por una mujer adúltera vestida de escarlata o simplemente Babilonia, y cómo el pueblo de Dios debe protegerse para mantenerse puro y sin mancha en medio del cruel, voraz ataque del enemigo del Evangelio. Y antes de entrar, para estar en contexto con esta lección, antes de entrar allá a la lección, quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, a la Biblia, al libro de libros, y podamos ver algunas 3 citas que nos ayudarán a entender mejor esta lección, ¿verdad? Vamos en primer lugar a Éxodo 23:24. Éxodo 23:24. Tomen sus Biblias. Vayamos a Éxodo 23:24. Vamos al segundo libro de la Biblia. Éxodo 23:24, miren lo que dice. No te inclinarás a sus dioses. Esto es para el pueblo de Israel, pero que sin duda, como pueblo elegido por Dios y quien debía dar testimonio a todas las naciones, también es para nosotros, ¿verdad? No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Vamos a una segunda cita. Santiago 1:27. Santiago 1:27. Uno de los últimos libros de la palabra de Dios. Y vamos al versículo 27. Miren lo que dice el apóstol Santiago. La religión pura y sin mácula, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, la religión pura y sin mácula delante de Dios es aquella que no solamente se tiene en teoría, que no solamente se tiene en la mente, ¿verdad?, sino la que obra, ¿verdad?, la que obra, que hace conforme a la palabra. Dice el profeta Isaías
a la ley y al testimonio. Que no haga conforme a esto es porque no le ha amanecido. ¿Ah? Ya tenemos dos citas que nos ayudan a entender el propósito de esta lección. Perdón. Vamos a una tercera cita. Mateo 5:14. Mateo 5:14. ¿Qué dice el Señor Jesús? Ahí en el Sermón del Monte. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y luego el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En estas tres citas podemos observar dos cosas. Por un lado, Dios no quiere que su pueblo, que sus elegidos, que sus fieles se mezclen con los impíos, con aquellos que tienen como Dios o dioses, ¿verdad? A muchos, ¿verdad? Pero menos al Dios verdadero, ¿verdad? ¿Sí? Y por otro lado, tenemos que Jesús nos dice que somos la luz del mundo y que debemos alumbrar con esa luz a todos los hombres para que vean nuestro testimonio y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hagamos esto, entonces, sí, la gente podrá decir que andamos en Cristo Jesús. Una vez que este contexto lo presentamos con la finalidad de poder un poquito más entender la lección, vamos a entrar ya a la lección de esta semana. Veamos. Vamos a ver, sin duda, 5 puntos. Babilonia se deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las escrituras para designar las varias formas de religiones apóstatas, como ya explicamos ahí en la introducción. Y en el contexto del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, aparecen dos mujeres. Una vestida de blanco, de pie, perseguida por Satanás, Apocalipsis 12. La otra, una mujer vestida de púrpura, sentada y apoyada por Satanás, ahí en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. El mensaje del segundo ángel hace referencia a la segunda con estas palabras, como dice Apocalipsis 14:8. Ha caído Babilonia.
Ya dijimos que significa confusión. Entonces, de aquí podemos deducir, ¿sí?, que tendremos que, por lo menos, tocar algunos puntos para aclarar esto. Número uno, dos sistemas opuestos, ¿verdad?, de acuerdo a la primera mujer y de acuerdo a la mujer vestida de púrpura, ¿verdad? Dos sistemas opuestos. Uno, de acuerdo como dice Dios, y el otro, una falsificación del Evangelio. Una falsificación. Número dos tipos de vino. Número tres, dos formas de pensar. Dos líderes distintos y dos formas de adorar, ¿verdad? ¿Quiénes son esos dos líderes distintos? Sin duda, Jesús y Satanás, ¿verdad? Y dos formas de adorar que, en consecuencia, se presentan, ¿verdad?, y en donde nosotros también podemos confundir. Vamos a ver entonces dos sistemas opuestos. Leemos en Apocalipsis 14:8, ¿verdad? Tomen sus Biblias, tomen la palabra de Dios, el libro de libros, y leamos. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Aquí hay varias palabras que tienen un significado amplio. No nos vamos a detener, pues requiere de más tiempo. Recuerden que este es solamente un repaso, ¿verdad? Así que en casa tenemos que ir viendo qué significa cada palabra, ¿verdad? Ya definimos lo que significa Babilonia, ¿verdad? Y que está en una gran ciudad y que ha hecho de beber, ¿verdad?, a toda la nación del vino del furor de su fornicación. Así rápidamente, ¿qué significa esto? Que ha engañado a mucha gente con sus falsas doctrinas, ¿verdad? Ahora, el problema aquí es identificar quién es Babilonia. Vamos a ir viendo poco a poco para que al final podamos nosotros identificar plenamente quién es Babilonia. Cuando visitó Babilonia en el año 116, poco después de que Juan escribiese el libro de Apocalipsis, el emperador romano Trajano encontró solo ruinas. Así que es evidente que Juan no se refería a la ciudad física de Babilonia. Según leemos en Génesis 11:9, Babilonia significa confusión. En el tiempo del fin tiene otro significado, ¿verdad? Representa un sistema religioso que mezcla la verdad y la mentira, provocando confusión. Vamos rápidamente a Génesis 11:19. Génesis 11:19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 11:19. Miren lo que dice. Vamos a ver. Vamos a revisar la cita. 11:9. No es 19, 11:9. Sí. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué fue lo que pasó? Así rápidamente es que muchos quisieron librarse de la ira de Dios y entonces formaron una gran construcción. Y antes de que la terminaran, Dios descendió, ¿sí?, y confundió
sus lenguas, ¿verdad? Con el propósito de que no siguieran con esa obra que tenían en mente, ¿verdad? Por eso dice ahí, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Continuamos. Ahora, por el contrario, la mujer pura, ¿verdad?, simboliza un sistema religioso que se basa sobre la verdad. En el tiempo del fin, el mundo sigue a Babilonia y acosa al remanente fiel. Pero escuchen, Babilonia caerá. ¿Por qué sabemos eso? Porque la Biblia dice, a partir del capítulo 14, ha caído Babilonia. En el capítulo 18, podemos leer rápidamente, capítulo 18, donde dice que después de esto vio otro ángel, versículo 1, descender del cielo con un gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino de furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Lo más interesante aquí es que dice en el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En otras palabras, esta exhortación que hace el Espíritu, ¿verdad?, es para que nosotros, si estamos en Babilonia, salgamos lo más rápido posible. Babilonia, como ya dijimos, ha fornicado, ha abandonado a su verdadero esposo, que es Jesús, y se ha unido de forma ilícita con los poderes civiles. Para conseguirlo, ha adulterado el vino puro del Evangelio de Jesús. Es decir, ha ofrecido al mundo doctrinas de hombres, falsas doctrinas, confusión en las cosas de Dios. Ella ha ofrecido su propio pensamiento, ha dejado de seguir a Cristo para buscar el apoyo del Estado. Y como muestra, basta solamente un ejemplo. En el 2015, el Papa Francisco viajó hacia la ONU y convocó a todos los presidentes de todas las naciones con un propósito: establecer un nuevo orden mundial, ¿sí?, en el cual, con la frase desarrollo y sustentabilidad, formuló el plan 2030. ¿verdad? Si ustedes entran a internet podrán saber de qué se trata. ¿verdad? Ahora, pero la iglesia pura se ha mantenido fiel a su esposo. Solo sirve el vino puro, es decir, solo enseña lo que el testigo fiel ha dicho. Por eso cuando Jesús, antes de irse, ¿verdad?, hizo una invitación a la iglesia, una comisión le dio a la iglesia, dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y enseñándole todas las cosas que yo os he dicho. ¿verdad? Si hay una iglesia que está enseñando otra cosa,
entonces esa iglesia es parte de Babilonia. ¿Verdad? Porque se tiene que servir el vino puro, la sangre preciosa que Cristo limpia todo pecado, Mateo 26, 28. Esto me recuerda las bodas de Caná. ¿Verdad? Primero, dieron una clase de vino. Y cuando se terminó, llamaron a Jesús, casualmente, ¿verdad? Y por el poder del Espíritu, Él pudo del agua hacer el milagro del vino. Y el encargado de la fiesta quedó a gusto y dijo: ustedes, o la mayoría, sirven primero el buen vino y al último sirve, cuando ya están todos satisfechos, sirven el peor vino. En el caso de Jesús, Él sirvió y dio el buen vino. Dos formas de pensar. Leemos en Apocalipsis 17, 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia, como ya explicamos ahí en Génesis del 11, del 1 al 4, ¿verdad? No lo dijimos textualmente, sino lo resumimos, ¿verdad? Surge de una rebelión abierta contra Dios. Y la Babilonia actual se ha ido formando sobre la misma base. ¿Cuál es esa base? Una rebelión abierta contra Dios. Al cambiar la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice Daniel, o profetizó Daniel en el capítulo 7, por pensamientos humanos y tradiciones, surge Babilonia y sus hijas. Ya en tiempos de Jesús, le dijo a los sacerdotes, príncipes y fariseos: en vano me honran, llevando o enseñando doctrinas de hombres. Entonces, al cambiar la palabra de Dios por pensamientos humanos y tradiciones, surge Babilonia y sus hijas. Ah, caray, ¿tiene hijas Babilonia? Entonces existen dos tipos de religión, de acuerdo a lo que hemos mencionado: la que obedece la palabra de Dios, confía totalmente en Jesús, su gracia, su sacrificio y expiación, y la que sigue sus propias filosofías, confía en la autoridad humana y depende de maestros religiosos y tradiciones. ¿Cómo es que Francisco, en lugar de acercarse al Dios verdadero, a Jesucristo, se reúne en el mes de agosto del año 2015 para trazar un plan aparentemente bueno, ¿verdad? Aparentemente bueno, son 17 puntos que se denominan desarrollo y sustentabilidad. Ahora, durante toda la historia y especialmente en el tiempo del fin, Babilonia ha intentado destruir a los que mantienen pura la fe. Apocalipsis 17:6. Vamos rápidamente, tomen sus Biblias. Apocalipsis 17:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vi una mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro.
Hubo un tiempo en que esta iglesia, Babilonia, persiguió a todos aquellos que no adoraran, que no pensaban como ella enseñaba. Y fue financiada, ¿sí?, durante la época de Isabel la Católica y su esposo. Y emprendieron una gran obra de conquista, no solo para llenarse de riquezas, ¿verdad?, por el saqueo a varias naciones, sino también para enseñar sus falsas doctrinas. Vamos al siguiente punto. Dos líderes distintos. Leemos en Apocalipsis 17:3. Tomen sus Biblias. Y me llevó el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sin duda esta cita está llena de simbolismo, ¿verdad? Pero podemos ver que está sentada sobre una bestia escarlata. Esta, sin duda, esta bestia es Satanás, ¿verdad? Es Satanás. Y la mujer está llena de blasfemias, ¿sí?, por la fornicación, ¿sí?, por cambiar no solamente la ley de Dios, sino todo lo que Jesús enseñó. Y Babilonia está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17, de 1 al 15. ¿Qué significa esto? Que esta iglesia tiene mucha representación de todas las naciones, pueblos y lenguas, ¿verdad? Todos ellos han sido embriagados por las falsas doctrinas de la gran Babilonia. Al estar fundamentada en un sistema terrenal humano, su líder también es una persona o institución humana. Leamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. ¿Verdad? ¿De qué habla el apóstol Pablo? ¿De qué habla el apóstol Pablo? De la lucha que él sostenía con el enemigo de las almas. Sin duda, Satanás siempre ha tratado de introducir sus falsas doctrinas. Y eso es del principio, porque a Eva le engañó diciéndole: puedes comer de ese árbol del bien y el mal, ¿verdad? Y no morirás, al contrario, serás como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿verdad? Ya desde ahí, él introdujo falsas doctrinas. Y esa ha sido su estrategia, ¿verdad? Pero la iglesia pura, por el contrario, está fundamentada sobre la roca, es decir, sobre Cristo Jesús, el Mesías. Jesucristo nuestro Salvador. Mateo 16, 16 al 18 y 1 de Corintios 3, 11. Su líder, por lo tanto, es Jesús. Colosenses 1, 18. En los últimos días de la historia de la tierra, resurgirá
un sistema iglesia-estado, ¿ah? La Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar en el nombre de Dios y colocarse en su lugar. Hoy sabemos quién es ese líder espiritual. Sin duda, proviene de una metamorfosis que hubo allí en el Imperio Romano. El papado. Dos formas de adorar. Vayamos al siguiente punto. Jeremías 38 se lee así: se quedan sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Caray, ¿qué iglesia tiene imágenes? Sin duda Babilonia. Por lo menos en tiempos de Jeremías era Babilonia. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas costumbres introducidas, como dice la pluma inspirada, poco a poco, ¿verdad? Fueron introducidas de tal manera que cuando nos dimos cuenta, ya habían cambiado todo. Una de las razones de la caída de Babilonia, la Babilonia antigua, fue su idolatría. ¿Qué significa idolatría? Adorar a ídolos, inclinarse, ¿verdad? Alabarle. De igual modo, la adoración hay una iglesia que dice que no es adoración, es veneración. Dice, a las imágenes se introdujo muy temprano en la iglesia en el siglo IV, desviándolo de la correcta adoración de Dios. ¿Quién merece toda la honra y la gloria? Y toda la alabanza y adoración. Solamente Cristo Jesús, solamente el Padre, solamente el Espíritu Santo, solamente Dios. La iglesia pura, sin embargo, obedece todos los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17. Ya lo hemos leído en lecciones pasadas. Incluido el segundo, que prohíbe la creación de imágenes y su adoración. Éxodo 20 del 4-6. No te hagáis, dice el mandamiento, nada de lo que está allá arriba, ni lo que está abajo, ni más abajo. Porque yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad, ¿verdad?, de aquellos, ¿verdad?, en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Al inclinarse ante una imagen, ¿verdad?, las personas reducen la majestad de Dios, porque lo hacen ante una estatua sin vida. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. ¿Ah? Esa es una forma de adorar que practica la mujer vestida de púrpura. De esa manera degradan a Dios y se hacen semejantes a los objetos que adoran. Romanos 1:23 y Salmo 115, del 4 al 8. Tanto la iglesia pura como Babilonia aseguran o aseveran servir a Dios y creer en Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? La iglesia pura, por ejemplo, está vestida del sol y adornada con la gloria de justicia de Cristo. Y Babilonia, vestida de púrpura, no sé si han llegado a ver en los concilios de esta iglesia, cuando eligen al Papa,
Todos están vestidos de púrpura y escarlata y están adornados con la falsedad humana y la tradición. Por eso mucha gente anda trayendo esos adornos, grandes anillos. Eso es lo que enseña Babilonia. Por otro lado, la iglesia pura está adornada con una guirnalda de estrellas, fundada en Cristo y las enseñanzas de los apóstoles. Babilonia está adornada con oro, como ya dijimos, piedras preciosas y perlas, confiada en su poder y fundada sobre razonamientos humanos, es decir, en doctrinas humanas. ¿Notan la diferencia? Ahora, todas esas cosas que Babilonia practica, las ha dado al mundo. Por eso el mundo vive en una gran confusión. Si usted le dice, oye, no es bueno que te pongas esto, este atavío, se toman de loco. ¿Por qué? Porque ya tienen en su mente esas razonamientos humanos que vienen de la gran Babilonia. La iglesia pura está de pie sobre la luna y obtiene su poder de la palabra de Dios. Babilonia está sentada sobre una bestia escarlata, que es Satanás, y obtiene su poder, ¿verdad?, de los poderes políticos de la tierra. Jesús y su palabra son nuestra única salvaguardia en la crisis que se avecina. Las falsificaciones serán tan parecidas a la verdad, ¿verdad?, que solo podremos distinguirlas llenando diariamente nuestra mente de la palabra de Dios y viviendo en comunión con Jesús. Vamos a terminar este repaso de lección. Ya nos pasamos algunos minutos, ¿verdad?, y es importante que terminemos. Dice la pluma inspirada, ahí en su libro Evangelismo, página 268. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas y el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los malos. Estos errores y otros por estilo son presentados al mundo por diversas iglesias. ¿Ah? Me recuerdo que una vez compartí con un amigo, con un cristiano evangélico, material del Espíritu y Profecía, ¿sí?, y a la semana me lo regresó. No soportó el testimonio de Cristo. Esa fue la razón por la cual me la regresó. ¿Por qué? Porque en su mente ya estaba el vino de la mentira, de la falsedad. Todas las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas. Este vino se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad del alma. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que cuando tú mueres, si te portaste bien, te vas directamente al cielo? Esa es la doctrina de la inmortalidad del alma. Por otro lado, el tormento eterno de los malos, como si de verdad existiera un infierno que está ardiendo día y noche. Eso es una mentira, pero crea confusión. Dice la pluma inspirada que son errores y otros por el estilo son presentados al mundo por diversas iglesias. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún
en el seno de ellas. Por eso, la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 18, miren lo que dice. Ya lo leímos, pero quiero que quede en sus mentes, porque Dios te está llamando a salir de Babilonia. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 18, y oí otra voz del cielo que decía, la palabra de Dios no nos dice quién es el que está hablando. Sea quien sea, es alguien que se interesa de que tú salgas de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y con esto terminamos este repaso de lección, esperando que hayamos cumplido cabalmente, en primer lugar, conforme a lo que dice la palabra, y en segundo, conforme al programa de escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se despide su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal, Estudiando el Verbo. Hasta pronto.